Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. El libro que estamos estudiando en este momento es el libro número 1, que se conoce como Sefer Rishon, y estamos estudiando también el Salmo número 35, que se conoce con las letras Lamed Adheb del alfabeto hebreo. El Salmo 35 contiene 28 versículos bíblicos y vamos a tratar de abordar 8 temáticas generales. Te pido por favor si me acompañas a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Gracias porque tú eres el único que merece toda la honra y toda la gloria. Señor, te pedimos que toda esa porción que tú has determinado para nosotros el día de hoy, nos la puedas brindar, que nuestra sabiduría sea el que vaya creciendo cada día más nuestro temor ante ti, Señor. Que nosotros podamos tener un corazón más acepto a ti, Señor. Te pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que vayamos conociéndote de manera personal cada día más, que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo y Jesús, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por todas aquellas personas que van a escuchar el Salmo, para que puedan afinar su corazón y puedan llevarlo también hacia una vida cristiana correcta, Señor. Te pedimos también que el mensaje llegue a otras personas, que seas tú llevándolo, Padre Celestial, y que nosotros únicamente seamos eso, vasos o utensilios de barro que tú vas a utilizar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos vas a ayudar con todo. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos con este estudio bíblico para que tú seas el que lo lleves, Señor, y podamos aprender de ti. Amén, amén y amén. La clasificación del Salmo 35 tiene una controversia. Existe un grupo que considera al Salmo 35 como un salmo imprecatorio y otro grupo que lo considera como una lamentación. Imprecar significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. En términos más comunes, pudiéramos entender que es un lenguaje fuerte, muy semejante a proferir una maldición o hacer una petición de un castigo muy fuerte. Por ejemplo, si estuviéramos en corte, como tratar de llevar la pena capital o la pena de muerte. Aprovecharemos el Salmo 35 para explicar con más detalle las imprecaciones y sus aplicaciones en forma general. Por otro lado, tenemos también la palabra lamentar, porque decimos que posiblemente sea un salmo de lamentación. La palabra lamentar significa experimentar aflicción, pena, contrariedad o disgusto por alguna experiencia o situación y se expresa el dolor físico o emocional con palabras. El Salmo 35 contiene todas estas características: aflicción, pena, contrariedad y disgusto debido a las calumnias y chismes en contra del inocente. Por otro lado, podemos observar en este Salmo 35 cómo queda al descubierto la debilidad humana. La realidad es que el Salmo muestra los cambios de un carácter que tiene una persona y una gran cantidad de sentimientos con los que se tiene que lidiar cuando alguien a quien tú aprecias o amas te responde con ingratitud o desagradecimiento. Peor aún, cuando a la persona que se le ayudó ahora se pone en tu contra, y no solo eso, sino que te acusa falsamente ante las autoridades terrenales, ocasionándote persecución. ¿Te parece bien si pasamos a los aspectos generales del Salmo? El Salmo es escrito por David. La fecha es 1062 antes de Cristo. Algunos no se ponen de acuerdo si estos eventos fueron en el tiempo con Absalón o si fueron en el tiempo con Saúl. Lo que sí sabemos es que David tuvo varias guerras y persecuciones, así que es el tiempo aproximado que se da 1062 porque no hay un evento bíblico determinado que pueda precisar cuándo ocurrieron todos estos hechos. El tipo de salmo no está determinado. El título no menciona cuál es el tipo de composición. Solo está escrita la autoría y en este caso dice Salmo de David. Vamos a ver entonces la temática.
La temática que vamos a abordar ahora son 8 temas. 1. La solicitud por la intervención de Dios, versículos del 1 al 3. 2. El ángel de Jehová persiga al enemigo, versículos 4 al 8. 3. Dios rescata al pobre, versículos 9 al 10. Ingratitud de los traicioneros, versículos del 11 al 16. 5. Petición por la restauración, versículos del 17 al 19. 6. Testificando las calumnias, versículos del 20 al 21. 7. Defiende mi causa con su vergüenza, versículo 22 al 26. Y 8. Alabando a Dios en la victoria. Estos salmos son muy ricos para poder tratar de entender también qué es lo que pasa en el ser humano, cuáles son las características que le albergan. Así que nosotros vamos a tratar de ver que nosotros vamos a expresar ciertas cosas, ciertas oraciones que en ocasiones salen de nuestro corazón, pero probablemente no están saliendo para poder hacer un daño, sino están saliendo tratando de que la situación se arregle positivamente para el enemigo como positivamente para nosotros, positivamente para el que te hace daño como positivamente para nosotros que estamos recibiendo el daño, o incluso puede ser al revés, pero se tiene que arreglar toda la situación con paz y perdón. Así que vamos a ir analizando todos estos elementos y vamos a pasar entonces al tema número 1. Tema número 1 que dice la solicitud por la intervención de Dios. Solicitud por la intervención de Dios. Salmo 35, versículos del 1 al 3, como los mencionamos, y dice así: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al paves, y levanta en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. El contexto de los primeros 10 versículos del Salmo nos hablan del juicio o la persecución hacia el inocente. Existen por lo menos 3 explicaciones para esta parte del Salmo. Explicación número 1. Algunos eruditos sostienen que esto era una guerra real armada. Probablemente David estaba enfrentando a Saúl o a Absalón, y donde era requerida la intervención divina para poder obtener el triunfo de una manera sabia. La explicación número 2. Otros consideran que es una metáfora para ilustrar la guerra espiritual entre el creyente y su tendencia al mal o cualquier otro tipo de oposición donde es requerida la intervención divina para garantizar el triunfo ante esta fuerza o esta oposición. Explicación número 3, que se le llama la explicación del Salmo o la explicación realista. Esta última explicación confirma que el juicio hacia David venía de la gente desagradecida que provocó una persecución en su contra, y esto puede confirmarse con el versículo número 11 en el que se dice testigos malvados. Por consiguiente, la persecución era una persecución jurídica. Consecuentemente, en los 3 primeros versículos podemos observar una petición para una intervención autoritaria de parte de Dios en favor del inocente, es decir, en favor de David. Esta petición tiene un fundamento histórico bíblico en el contexto donde Israel estaba cruzando el Mar Rojo y los egipcios le estaban persiguiendo. Acompáñame, por favor, a Éxodo 14, versículos 24 al 25, y dice de la siguiente manera: Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y transformó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos en contra de los egipcios. Por otro lado, encontramos la petición del juicio justo de Dios. En esta situación de persecución injusta, leamos la palabra de David hacia Saúl. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 24:15. Y dice de la siguiente manera: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo.
Él vea y su semejante mi causa y me defienda de tu mano. Como puede notarse tanto en el Salmo como en esta escritura bíblica, David solicita la ayuda divina de una manera imperativa. Y esto puede confirmarse con la utilización de los siguientes verbos: disputa, pelea, levántate, saca. Esto puede verse por un lado como un lenguaje fuerte y mandatorio. De antemano, algunos eruditos han hecho la siguiente pregunta: ¿cómo un hombre de carne y hueso se atreve a ordenar a Dios para que vaya a pelear por él? Esta pregunta puede tener dos respuestas. La primera está basada en la afirmación bíblica que encontramos en Éxodo 14, versículo 13, que dice así: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Permítame corregir, es versículo 14. Respuesta número 2. La persona está pasando una intensa angustia y necesita de pronta ayuda de Dios y no supo cómo dirigir su lenguaje ante Dios, de la manera que podemos presentarnos ante Dios, que debe de ser una manera santa y respetuosa. Pero yo creo que todos entendemos que ante la angustia no tenemos capacidad de reflexionar inmediatamente para poderle decir al Señor de una manera adecuada: por favor, ayúdanos, Señor. Estamos siendo atacados. Estoy perdiendo mi corazón. Estoy perdiendo mi alma. El enemigo está enfrente de mí. Señor, tú sabes que es injusta cualquiera de las acusaciones. Ante todas estas situaciones, pienso yo que la persona puede responder en angustia. Y esta es una de las respuestas por las cuales se puede entender que el lenguaje de David era totalmente imperativo o mandatorio, pero no tratando de ir arriba de la autoridad de Dios, sino tratando de encontrar una respuesta rápida y obviamente en angustia. Este bloque de versículos entonces cierra con la expresión de David, en la que pide una señal de esperanza a Dios. Y tú lo puedes haber leído en el Salmo. Y dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Di a mi alma, yo soy tu salvación. David requiere la confirmación de Dios para afirmar su fe. Esta confirmación llenaría a David de seguridad y eliminaría el total temor. Aprendamos que ante las crisis, las acusaciones injustas, las pruebas y las situaciones difíciles, la única seguridad que tiene el creyente es tener su esperanza en la respuesta o en la pronta ayuda de Dios. Vamos al tema número 2. El ángel de Jehová persiga al enemigo. Versículos del 4 al 8. Y dice así: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escogió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Como te puedes dar cuenta, todos los verbos en estos versículos del 4 al 8, tanto en español como en su original hebreo, se encuentran en conjugación futura. La interpretación tendría que ser una predicción del futuro eterno que tendrían los desobedientes o los enemigos de los hijos de Dios, que por implicación también serían los enemigos de Dios. En palabras sencillas, David no estaba pidiendo la justicia para este mundo, sino David estaría pidiendo la justicia para el mundo venidero. Sin embargo, la mayoría trata de traducir los verbos como imperativos. De esta manera, los traductores expresan que estos versículos son imprecación, es decir, peticiones que necesariamente requieren de una respuesta en este tiempo presente y en este momento presente. En ellos pueden encontrarse algunas peticiones en las que expresadamente se pide que el enemigo o los traicioneros sufran el mal, el daño o el castigo de parte de Dios. Una lectura cuidadosa desde el idioma original
Puede destacarse el lenguaje duro y quizás hasta despiadado. Sin embargo, las expresiones no están animadas en un espíritu de venganza, sino que lo que se pretende es ver que la rectitud triunfe a favor o en contra del peticionario, que en este caso es David. Por ejemplo, en el versículo 4 se dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, se han vuelto atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Podemos notar la conjugación en futuro. Asimismo, puede entenderse que el peor castigo que puede recibir una persona es la vergüenza y la perturbación que necesariamente llevará a una humillación por sus equivocaciones intencionales, porque está quebrando el mandamiento de amar al prójimo o de ayudar al prójimo. En el versículo número 6, que es el otro ejemplo, puede llegarse a la misma petición. Vea lo que dice el versículo 6. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová te persiga. La palabra tenebroso del hebreo Hoshet literalmente significa oscuridad, lo que tiene por implicación también en aplicación de la actitud y el comportamiento humano, el terror, la ignorancia, la tristeza, la confusión y la maldad. Puede explicarse la petición de la siguiente manera: que el camino del enemigo sea confuso con pánico e ignorancia para que resbale y sea humillado por el decreto de Dios. En otras palabras, en la oscuridad física o espiritual es imposible sortear los puntos resbalosos en el camino. En concreto, David estaba solicitando la caída libre y la humillación para el enemigo. Con estos dos ejemplos podemos pasar a hacer un resumen de las imprecaciones. Usted puede anotarlas si gusta. David está pidiendo la confusión del enemigo, la vergüenza con humillación del enemigo, sean llevados lejos lo más rápido posible de su presencia, el tropiezo en su andar, el quebrantamiento, la caída en sus propias trampas, la eliminación y la destrucción. Y si usted nota, en ningún momento David hace la petición de muerte, lo cual esto nos lleva a recordar los Salmos 3 y 5, que también hemos hablado sobre este tema. Todo esto que hemos hablado hasta este momento solamente tiene un sentido: que se llegue a la humillación del enemigo. En el contexto de estos versículos puede quedar implicado que David está afirmando que no solo sus enemigos, sino también los enemigos son enemigos de Dios. Así que podemos entender que David sabía que la única autoridad fuerte para su batalla y que podía defender su debilidad ante el desagradecimiento de los enemigos era Dios. El salmista David solicita para esta tarea ni nada más ni nada menos que la intervención del ángel de Jehová, quien tendría dentro de sus funciones el ejecutar el decreto divino para poder hacer toda la justicia que ha sido enviada por Dios o hecha por el mismo Dios. Sabiamente David entiende que muchos de los enemigos enviados tienen un propósito en el orden de Dios, pero muchos de ellos tienen sus oídos y sus ojos espirituales cerrados. Consecuentemente, solo el justo juicio y decreto de Dios pudieran salvar a los que no entienden su situación espiritual. Y este juicio no lo puede hacer ningún hombre, sino solamente Dios. Razón por la cual pide la intervención del ser celestial, es decir, del ángel de Jehová. Según los Salmos 34 y 35, el ángel de Jehová ayuda a los justos y también puede hacer juicio a los malos. Y esto lo puede usted leer en Jueces 5, versículo 23. Para terminar este bloque, permítame decirle que el versículo 8 del Salmo 35 está citado por Pablo explicando que hay un remanente de Israel escogido por la gracia. Acompáñame por favor a Romanos 11, versículos del 8 al 10. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con lo que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su covite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución.
se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. La pregunta central para el creyente es: ¿qué debe hacer con las imprecaciones del el cristiano? ¿Qué debe hacer con las imprecaciones el cristiano? La enseñanza de Cristo está basada en el Éxodo, Deuteronomio y Proverbios, y nos dice que debemos de ayudar y amar incluso a nuestros enemigos. Así que permítame y vamos a Mateo 5, versículos del 44 al 45. Y dice de la siguiente manera, versículos muy conocidos: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La posición debe resumirse de la siguiente manera, aunque para algunos de nosotros esto es doloroso y no muy aceptable. El cristiano tiene que perdonar y pedir perdón, entendiendo que Jesucristo redimió los pecados de todo aquel que se arrepiente. 2. El consolador enviado por el Padre por petición de Jesucristo puede convencer de pecado a cualquiera que esté en rebeldía. Así que el creyente debe de cambiar la oración. En lugar de pedir castigo, debe de pedir conversión para el enemigo. 3. El juicio en esta tierra y en los tiempos venideros solo corresponde a Dios, quien dará el pago justo a cada uno según sus obras. Descansemos en el juicio perfecto de Dios y no tratemos nosotros de hacer juicios imperfectos. 4. No debemos clamar por venganza, sino deberíamos de clamar por restauración. Quizás esto no sea tan fácil y muchos de nosotros decimos, es que es fácil estar en la gracia, pero es importante que nuestro corazón se alinee a Dios para poder nosotros llevar toda esta carga. Así que vamos al tema número 3. Y dice, Dios rescata al pobre. Salmo 35, versículos 9 al 10. Y dice de la siguiente manera, entonces mi alma se alegra en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja? David en este bloque de versículos está confirmando que Dios le dijo a su alma, yo soy tu salvación. David, lleno de alegría, alaba a Dios. Su salvación llegó del Dios de las alturas, así que el creyente debe estar alegre cuando Dios aplica la justicia y son vencidas o derrotadas las fuerzas del mal. En el Salmo 34 hablamos del pobre y los necesitados. Ahora en el Salmo 35 vuelve a enfatizarse el interés por este grupo de personas con necesidades. Nuestro Dios protege al desamparado en diversas situaciones. Una de las aplicaciones es la legal en un juicio. Un desamparado no puede comprar a un juez para que le haga juicio favorable, o por lo menos que sea imparcial. De esta manera Dios puede presentarse como su abogado o, lo que es mejor, como su juez. Por otro lado, los malos manejos económicos y financieros de una nación pueden producir pobreza y con ello dar mayor sufrimiento a los que tienen mayor necesidad. En fe, todos los necesitados deben saber que Dios siempre será su proveedor. Y como nosotros también somos necesitados y muchas veces también necesitados a nivel espiritual, debemos de saber que Dios es nuestro proveedor. Este es el consejo de sabiduría que nos da la palabra de Dios. Acompáñame a Proverbios 22, versículos 22 y 23. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojen. Si te parece bien, entonces vamos a continuar en el tema número 4.
Y este es un poquito largo porque vamos a leer de los versículos 11 al versículo 16. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Los testigos malvados en el Salmo son especiales. Son gente que algún día David estuvo con ellos y convivió con ellos de una manera muy personal y vamos a decir incluso hasta privada. David lo que está haciendo es confirmar la ingratitud de ellos. Y esta es la expresión que más nos da esa información. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. David explica algunas de las actividades en las que estuvo involucrado con ellos. Se las voy a señalar. Número 1. Cuando se enfermaron, me preocupé por su salud. Quizás a usted le ha pasado que algunos hermanos en Cristo se enferman, usted se preocupa por su salud, les ayuda y luego esos son los hermanos que más le van a hacer daño en la iglesia. Esa es la idea que David está manifestando. Dice David, fui como hermano. 3. Convivió con ellos en su duelo cuando sus familiares o parientes fallecieron. Oró con ellos en tiempos de enfermedad. Aceptó las humillaciones. Era sensible a sus necesidades. Estaba listo para caminar con ellos en situaciones difíciles. En la cultura israelita, todas estas acciones son de un alto valor y son muy apreciadas. Leamos este ejemplo en el proceso de crucifixión de Jesucristo. Leámoslo en Lucas 23, versículos del 26 al 28, y dice de la siguiente manera. Y llevándole, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento con él. Y esta es la parte que debemos de rescatar. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Eso es lo que está comunicando David. Aún en tu dolor, aún en las cosas que estaban pasando, aún en las peores situaciones, yo estaba contigo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. La gente que amaba a Jesús nunca le dio la espalda y estuvo con él hasta el final. Y vaya que esto sería muy importante de analizar porque las que casi no dieron la espalda fueron las mujeres. En este es el sentido que David estaba diciendo, toda esta gente que yo había ayudado ahora me está pagando mal por bien. David expresa los siguientes calificativos de estas personas cuando se han rebelado en contra de él y que obviamente le están llevando a un juicio y a una persecución. Los que ahora eran sus amigos, ahora son sus enemigos. Le están pagando mal por bien. Y esto es lo que dice David que están haciendo. 1. Están alegres por mis desgracias. Imagínese usted conseguir unos amigos así. Tenían burlas grotescas. Sin razón aparente se sublimaron. Atacaron por la espalda, o sea, es decir, traicioneros. Son insensibles. Hablan mal de mí. Son jueces perversos. Son agresivos. En la actualidad, en las iglesias, por falta de cimientos firmes, existe una gran multitud de cristianos inestables que olvidan rápidamente los beneficios de la gracia
y la ayuda que les brindaron sus líderes para ir en contra de ellos bajo el comando de un inconforme o de alguno que ni siquiera en este momento ya es cristiano. Podemos resumir de la siguiente manera el sentido de este bloque de versículos. Después de hacerles el bien, buscan matarme y esto es una congoja para mi alma. Se considera que uno de los que estaban en este grupo de oposición o de opresión para David era Aitofel, su consejero. Podemos decir que la oposición tomó la forma de mentiras y engaños, devolvieron mal por bien, no mostrando el carácter del que ama a Dios. El inconforme se aprovechó de la inestabilidad de la multitud para hacerle daño a los piadosos. Y esto, si se asemeja a cualquier iglesia cristiana, es pura coincidencia. Vamos al punto número 5 y dice el punto 5, petición por restauración. Y lo vamos a ver en el versículo 17 y 19. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. David muestra su aflicción pidiéndole a Dios la liberación. De hecho, el Salmo es claro en que David estaba afirmando que Dios es testigo de la destrucción que le está ocurriendo. En la mayoría del tiempo, los creyentes somos incapaces de entender los tiempos de Dios. En el Salmo 35 podemos entender que después de 9 versículos en los cuales David pide salvación ante sus diversas situaciones, ahora por primera vez en este versículo, David recurre al recurso de la alabanza y la acción de gracias. Cuando le va mal al cristiano, otros se alegran, pues tienden a aplacar su conciencia. Sin embargo, Jesucristo nos da ejemplo. La expresión me aborrecen sin causa es citada por Jesús en Juan 15, versículo 25, y dice de la siguiente manera: pero esto era para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecen. El odio gratuito es parte de lo que está rescatándose en este salmo y específicamente en este versículo. Generalmente este tipo de persona confabula contra aquellos que no les agradan y buscan tener satisfacción con sus desgracias. Qué situación tan difícil en el corazón. Así que mis hermanos, ojalá y no nos encontremos nosotros dentro de ese grupo que quiere dañar a los demás. Veamos el tema número 6. Testificando las calumnias. Versículos del 20 al 21. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Los malos pelean contra los mansos, pues sus valores no son los valores del reino de Dios. Note que el Salmo destaca que la boca del malvado no habla paz. Sus comentarios son para pelear y hacer daño a los que practican la paz. Los enemigos se vanaglorian de sus logros y se alegran buscando el tropiezo del justo. Leamos cómo aconteció esto a Jesucristo y lo podemos ver en Lucas 11, versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En el sentido real, ellos esperaban alguna palabra mala de Jesús o alguna falsa doctrina para burlarse de él o para poderle aprender. Vamos al tema número 7. Defiende mi causa con su vergüenza. Versículos 22 al 26. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles.
Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran. Vístase de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. La visión divina y el acercamiento a Dios son los elementos esenciales para estar en la presencia de Dios. La propuesta de David es que Dios también dé testimonio de los eventos y se mantenga en la cercanía con cada uno de los creyentes y en este caso con David. David tiene la certeza de esta petición debido a que le es revelada a Moisés y solamente lo que David hace es darle una aplicación práctica en el Salmo. Esto lo podemos ver en Éxodo 3, versículo 7 y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Solamente saber que Dios ve todo alimenta al salmista, pues confía en que Dios hará justicia. Este alimento lo tendríamos que tener todos los creyentes. El solo hecho de saber que Dios es quien sabe todo, que lee nuestros corazones y que nos hará justicia, tendría que ser un verdadero alimento espiritual. Esta verdad da confianza al justo, pero le da miedo al malo. En este bloque de versículos, David habla de dos categorías de personas: los que se burlan de su tropiezo y los que se engrandecen en contra de él con soberbia. De nuevo, el salmista usa imperativos. De hecho, David pide diferente nivel de castigo para cada uno de ellos. Para los primeros, que solo les sean avergonzados, pero para los segundos pide que sean vestidos de humillación. Debe usted meditar y pensar que a esta altura del Salmo no se solicita la muerte de ningún nivel de agresor, enemigo o burlador. Esto indica que David tenía claro que cualquier persona puede proceder al arrepentimiento y ajustar sus cuentas con Dios, pero lo más importante es que Dios es el que juzga. Reflexionemos un poco. Si los salmos son modelos para nuestra oración, ¿cómo hemos de usar estas oraciones imprecatorias? Quizás la respuesta sea la siguiente: pedir a Dios que todos los que somos pecadores reconozcamos nuestra condición para proceder al arrepentimiento y reconocer la justificación que se obtiene a través de la fe por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Puesto que Dios es justo, es correcto pedir y esperar que Él haga justicia. Vamos al tema número 8 y dice de la siguiente manera: alabando a Dios en la victoria. Salmo 35, versículos 27 al 28 dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Los amigos sinceros cantan con David, mientras que los enemigos y los hipócritas no pueden expresar una alabanza real, aun cuando se piense que están cercanos a Dios. Dios es exaltado. Aquí está un gran cierre. El siervo debe de amar la paz y hablar justicia, porque esa es la voluntad de Dios para todos aquellos que lo aman y los que Él ama. Vea lo que dice en Sofonías 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Con esto podemos confirmar que uno de los modelos de evaluación para conocer a las personas que caminan en la verdad y en la paz es el amor y la justicia que emana de su corazón y se ve reflejado en su boca.
Consecuentemente, la lengua hablará la alabanza. Hemos de hablar de las victorias que nos ha dado, de manera que otros alaben también a Dios por nuestro testimonio. Dios siempre responderá al misericordioso y manso de corazón que busca la paz y está pensando también en cómo ayudar a aquellos que lo necesitan, aun cuando estos le traicionen. Así que, mis hermanos, pasemos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las características de personalidad que debe reflejar un creyente cristiano ante la presión? 2. ¿Cuál es la función del ángel de Jehová? 3. El Salmo 35 es imprecación o lamentación. 4. ¿Qué podemos aprender para nuestra vida de los salmos imprecatorios? 5. ¿Qué aspectos de ellos no debemos imitar? 6. ¿Cuál es la aplicación actual de los salmos imprecatorios? 7. ¿Usted ha pedido a Dios el castigo para un malhechor? 8. ¿Cree que debe de pedir el castigo para los apóstatas del Evangelio? 9. Si le tratan mal, ¿cree que podrá poner todo en manos de Dios? 10. ¿Por qué cree que David no pide la muerte de sus enemigos? Te agradezco mucho el que nos hayas nuevamente acompañado en este Salmo número 35. Gracias, que Dios te bendiga. Y si es posible, pues acompáñanos nuevamente en el Salmo número 36. Bendiciones de lo alto.